Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, hermanos. Una bendición compartir con ustedes. Muy bien, entramos ya a la palabra. Todo es palabra, pero hoy tenemos esto. Vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de Cornelio. Cornelio, un centurión. Me gusta mucho estudiar los diferentes personajes que el Señor ha puesto en su palabra, porque cada uno de ellos tiene una lección que dejarnos. Quizá, a mi entender, estudiar la conducta de esta gente que quedó escrita en la palabra, que por algo quedó, es una confrontación para nosotros mismos. Es a veces un golpe a nuestra manera de ver el Evangelio. Es un hachazo, por así decirlo, a nuestros conceptos y estructuras de que la iglesia quizá ha caído en un sopor espiritual en donde ya no hay esa emoción, ya no hay ese detalle que dice Apocalipsis: has olvidado tu primer amor. Y al dejar el primer amor, entramos en una situación de letargo. Y eso es lo que el Señor nos hace ver, que su próximo regreso va a encontrar a una iglesia dormida, aletargada, en una iglesia que se cansa ya de escuchar palabra, que ya no da más, como que estamos saturados de tanta enseñanza o de tantas reglas. Y lógicamente eso ha provocado que muchas personas que están en la iglesia ya han dejado su primer amor. Han dejado ese ímpetu, ese fuego del Espíritu Santo, que en algunos ya se ha apagado por los afanes del mundo, por las circunstancias diferentes que pueden afectarnos a cada uno de nosotros. Cornelio es un ejemplo, como muchos otros. Dejé grabado un mensaje del jueves hablando de Ruth, que es otra mujer que me impacta como Dios me mostró algunos detalles de esta valerosa mujer a cambio de nuestra vida, que no se compromete al final con la palabra de Dios. Yo creo que Cornelio es un paradigma para muchos de nosotros. Vamos a leer capítulo 10, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, que es las 3 de la tarde, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Espíritu Santo, toma tu lugar, háblanos y enséñanos. Por favor, toca mi corazón, rebosa mi copa y enséñame también a mí, que soy oveja de tu prado. Yo también necesito ser enseñado por ti. Así que dispongo mi corazón para lo que tú quieras hablarnos
a mí principalmente, que necesito tanto de tu enseñanza. Gracias por los méritos de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. La pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos la palabra es: ¿por qué el Señor da tanto? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó tantos detalles en la vida de Cornelio? ¿Por qué menciona Cesarea? ¿Por qué menciona esa ciudad? ¿Por qué menciona el oficio de Cornelio diciéndonos que era un centurión? ¿Por qué nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó registro de que este romano, que era un producto del paganismo de aquel tiempo y que tenía la obligación y el deber de adorar a su emperador, por qué ahora lo pone en esta historia que daba muchas limosnas al pueblo judío? ¿Y por qué nos dice que este hombre de temple, militar de carrera, oraba a Dios continuamente? ¿Por qué nos da tanto detalle? Porque podemos nosotros aprender qué es lo que hay en esta historia, detrás de esta historia. Para vergüenza nuestra, lógicamente. No para humillarnos, sino para que nos dé cierta pena que un gentil como Cornelio, aún en su medio ambiente, que él venía de una cultura pagana, adoradora de ídolos y especialmente obediente al culto al emperador. Recordemos que la palabra evangelio no es propiamente para el Nuevo Testamento. La palabra evangelium lo utilizaban los césares. Cuando subían al trono, el pueblo preguntaba: ¿y tú qué evangelio nos traes? Porque cada gobernante en Roma había dejado una obra, un edificio, algo que recordara su paso por el gobierno. Por eso es que la Biblia está llena de detalles que nosotros muchas veces pasamos por alto, porque la palabra evangelium en griego eran las buenas nuevas que cada César le ofrecía al pueblo. Un César, por ejemplo, Julio, ¿qué hizo a favor del pueblo? ¿Cuál fue su evangelio? Darles pan y circo. Esa fue su promesa, igual que nosotros hoy. Cuando elegimos un gobernante, lo elegimos por lo que nos está ofreciendo, terrenalmente hablando. Aunque sabemos que las cosas no van a ser como se ofrecen, pero tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí era igual. Cuando subía al trono un nuevo César, porque César es un título, cuando subía al trono lo primero que hacía era ofrecer su programa de trabajo. Por eso es que vemos que en Israel, en Jerusalén, en Roma, están todavía los monumentos donde ellos habían construido un viaducto para llevar agua, que era lo más difícil de conseguir. Entonces era un milagro que el César hacía cuando les llevaba un viaducto y les daba agua. De repente vino una carestía o venía una hambruna y venía al César y en su evangelio les proveía de pan. ¿Qué pueblo no va a adorar a un hombre que le da pan? ¿Qué pueblo ignorante, culturalmente hablando, no va a adorar a un hombre que les da comida? Eso pasaba aquí. Entonces, para los romanos, el César era un dios. Ellos mismos se llamaban hijo de Dios. Por eso es que en el juicio de Jesús, cuando Herodes está preguntándole al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al Hijo de Dios? Porque en la mente de ellos, ese hombre era el Hijo de Dios, no Jesús, sino Herodes. Por eso usted lee la Biblia, en la Biblia cuando dice: no tenemos más Hijo de Dios que el César. Solo que ahí se le pone el título de rey. Por eso Herodes preguntó:
¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al rey, hijo de Dios? ¿Y qué respondieron ellos? Solo un hijo de Dios tenemos, y es el César. ¿Se da cuenta cómo la cultura se va abriendo poco a poco para ir entendiendo cuando leemos la Biblia? Por eso es que sigo insistiendo desde hace años que el evangélico, nosotros los que tenemos acceso a estas palabras, a estas enseñanzas, tenemos respuesta cuando la gente pregunta: ¿y ustedes creen en el Hijo de Dios? La pregunta es: ¿de qué me está hablando? ¿De qué Hijo de Dios me está hablando? Conociendo el trasfondo. De manera que Cesarea era una ciudad imperial. Los gobernantes que César había puesto en diferentes ciudades, en Samaria, en Jerusalén, en Israel, en Jericó, todos ellos tenían un gobernante nombrado por el César. Y para quedar bien con el César le construían ciudades. Les construían ciudades en honor a él o en honor a su esposa. Entonces Cesarea es dedicada al César, por eso se llama Cesarea. Y la habían construido precisamente para que antes estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén, y cuando los soldados venían de Roma para Israel, en Cesarea tenían su cuartel general. Ahí hacían un alto. Porque los romanos tenían una virtud: respetaban la religión de los pueblos conquistados. O sea, absorbían a sus dioses y al pueblo lo respetaban por temerosos de los dioses de ellos. De manera que ahora tenemos que en Cesarea es la ciudad donde el César es honrado, es el divino, como le llaman también, es el Dios de ellos. Y Cornelio era uno de los adoradores del César. Algo le pasó a este hombre, porque cuando lo mandaron a Cesarea a hacerse cargo de la centuria, que eran varias unidades de soldados romanos, para estar preparados para cualquier bochinche que se armara, porque había un problema. Jerusalén siempre ha sido un hervidero de pasiones. Jerusalén siempre tuvo ese problema de oponerse a lo que no estaba escrito en la palabra. Por eso vemos que los diferentes romanos que llegaron a Jerusalén cometieron abusos, como aquel romano que sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Ese altar lo tuvieron que quitar los judíos y levantar otro nuevo, porque ese romano lo había contaminado con la carne de cerdo. Eso lo hacían ellos como para demostrar que tenían el poder. Cuando Pompeyo conquistó Jerusalén, lo primero que hizo fue poner el águila imperial en la puerta del templo, y eso encendió las pasiones de los judíos. Ahí se formó una guerra civil que hasta la fecha todavía se sigue sufriendo esa guerra. Entonces en Cesarea vivía este Cornelio, pero algo le pasó en su corazón, que empezó a sentir simpatía por los judíos. Y entonces dice la Biblia que empezó a darles muchas limosnas, o sea, muchas contribuciones. Aparte del gimnasio que ponían los romanos, ¿cómo decirlo? Sin meterme en mucho problema, pero sí para ilustrar lo que estamos hablando. Por ejemplo, los norteamericanos, donde ponen su embajada, allá adentro, tienen su gimnasio, tienen sus piscinas, tienen su casino donde los soldados, los marines que cuidan la embajada, en su día de descanso puedan ir, y eso lo sabemos nosotros porque el ejército también tiene su comisariato exclusivo para ellos. Entonces, en Cesarea había gimnasio porque los romanos y los griegos que se habían fusionado adoraban mucho el culto al cuerpo. Entonces, en esta ciudad había una serie de
de monumentos al César, aparte del nombre. Y dentro de ella vivía este hombre, que empezó a simpatizar con los judíos. Y aparte de eso, al verlos orar en su sinagoga, él adoptó ese detalle y empezó a orarle a Dios. Lógicamente, Dios no se iba a quedar quieto ante la oración sincera de un gentil como era Cornelio. Ahora me voy a mis notas. Cesarea era una ciudad imperial construida por Herodes el Grande. Era una ciudad muy importante para los romanos del tiempo del Segundo Templo. Ahí había una guarnición o cohorte de soldados romanos a cargo del centurión Cornelio. Era una ciudad altamente pagana, ya que la cultura romana había puesto ahí sus templos, sus baños y sus gimnasios para sus soldados. Cesarea, territorialmente hablando, era la puerta de entrada para Jerusalén. Cuando la legión romana hacía su camino de guardia, cuando cambiaban guardia, nunca entraban a Jerusalén, sino se quedaban en Cesarea, que era su lugar de base para toda aquella región. Ahí vivía el gobernador cuando no estaba en Jerusalén. Y ahí vivía el centurión Cornelio. Los centuriones eran oficiales romanos con un alto grado de autoridad. Se dice que había solo 100 de estos hombres en el ejército romano, solo 100. Si el libro de Hechos no mencionara a este oficial romano, nunca habríamos conocido la misericordia de Dios hacia otros gentiles que no tenían el privilegio de escuchar y de recibir las bendiciones de Dios a causa de la prohibición que los sacerdotes habían hecho. Aquí es en donde empezamos a ver esto. Para los gentiles estaba prohibido leer la Torá, pero voy a hablar de Biblia. Shammai, que era uno de los sabios, había ordenado que los gentiles no tuvieran privilegio de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban bajo maldición, porque ellos no son como nosotros, porque ellos no viven como nosotros, no comen la comida que nosotros comemos. Ellos comen cerdo, comen animales inmundos, en cambio nosotros no, nosotros somos puros, somos herederos de la pureza de Abraham. Por lo consiguiente, los gentiles no tienen derecho. Pero ahora resulta que un gentil está orándole a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Este es un retrato nuestro. Cuando nosotros estábamos en el mundo, o por lo menos yo, era altamente religioso. Yo estaba haciendo lo que hace Cornelio. Daba limosnas a los judíos y le está orando a un Dios que él no conoce. Pero hay un problema. Si uno de los soldados que estaban bajo su regimiento se daba cuenta que Cornelio está entrando en amistad con el Dios de los judíos, eso era alta traición, porque está dejando de adorar al César, que era el Dios para ellos, era el Hijo de Dios. Entonces ahora Cornelio, aquí lo dice, después que el ángel le hablaba, se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados, pero dice algo muy importante, y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. 1. Porque si los demás se daban cuenta que Cornelio quería conocer al Dios de los judíos, eso era traicionar la adoración imperial al César. Así que Cornelio se está jugando no solamente su vida, que era digno de sentencia de muerte, se está jugando su seguridad. Y aparte de eso, está poniendo en peligro a todos los de su casa, porque dice que cuando llegó Pedro, Cornelio tenía reunidos a sus amigos que creían como él y a su familia cuando Pedro les dio el mensaje. Esto quiere decir que Cornelio es un ejemplo para todos nosotros,
que nos es difícil identificarnos públicamente con nuestra creencia. Por eso es que el Señor pregunta constantemente, ¿qué hacemos al salir de la iglesia? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo hacemos nosotros para llevar nuestra fe a una colonia en donde todos los demás son paganos y celebran sus propias fiestas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué definición hay en nuestros jóvenes cuando van al colegio o a la universidad y no permiten ser absorbidos por las culturas paganas y pecadoras del mundo? ¿Cómo hacer eso? Cornelio nos da el ejemplo. Cornelio tenía un grupo de gente en donde él hablaba y platicaba de las cosas de ese Dios que no conoce, que no ve. Sin embargo, en su corazón ya anidó la necesidad. Y aquí vemos cómo Dios responde a la necesidad interna. Como dijo una profecía, yo no veo lo de afuera, yo veo lo de adentro, con el corazón. Entonces, lógicamente, el libro de Hechos nos está enseñando a un hombre que creció en una cultura pagana, adoradora de ídolos, con un alto rango de autoridad, pero humilde en su corazón. Eso quiere decir que la historia de Cornelio nos abre la puerta del conocimiento, porque dice que él era temeroso de Dios. O sea, que secretamente lo adoraba, alejándose de los dioses paganos que adoraban los demás romanos. Si los soldados romanos hubieran sabido que su oficial Cornelio adoraba al Dios de Israel, seguramente lo habrían denunciado al César, pues eso era como traicionar el culto al emperador, a quien consideraban un dios. Ese hecho lo hubiera condenado a muerte, pero su historia nos muestra que Dios imparte justicia incluso a los gentiles que le buscan con un corazón sincero. Entonces los judíos habían prohibido que gente como Cornelio conociera a Dios. ¿Qué le parece la soberbia humana? ¿Cómo piensa usted que era la cultura de aquel tiempo, en donde los hombres, los sumos sacerdotes como Anás y Caifás, no permitían que los gentiles escucharan la palabra de Dios? Eso sucede hoy todavía. Gente que no invita, que no comparte, que no leuda con su levadura de santidad, con la sal de lo que somos nosotros, a otras personas. Como dijo Jesús, ni entran ni dejan entrar. Cornelio nos está enseñando a través de estas cosas que Dios sí escucha la oración. Yo creo que Cornelio tuvo más fe que nosotros, porque Cornelio le oraba a Dios, pidiéndole seguramente que quería conocerlo. De esa manera Dios le manda un ángel y le dice: anda a buscar a Pedro, que él te va a declarar qué es lo que tienes que hacer. Ese Pedro puede ser usted, ese Pedro puedo ser yo, pero tenemos que conocer nuestra verdadera identidad. Ese Pedro que Dios está buscando todavía en medio de nosotros es la acción que debemos tomar. Por eso yo hablo mucho con que el guardia que cuida su colonia sabe que usted es cristiano. El guardia que le abre y cierra la puerta cuando usted entra a su pasaje sabe que usted es un adorador de Dios. Lo ve en sus frutos. El vecino de su casa sabe que usted es un adorador de Dios. Le está usted transmitiendo a esa persona el conocimiento. Le voy a decir algo que está aquí en la palabra y que todavía no he terminado de aprender, porque cada día aprendo. ¿Qué significa que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? Cuando el Señor dijo en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios estaba pensando en esto: cuando vean caminar a Adán y Eva, que vean mi imagen en ellos, que mi luz
brille en ellos para que la gente desee conocerme a través de sus vidas. Entonces Adán y Eva fallaron. Entonces el Señor levantó a Noé. Noé baja del arca y no mostró la imagen de Dios. Entonces buscó a Moisés. Moisés tampoco pudo porque le pegó a la roca. Cometió un acto de imprudencia. Moisés perdió el privilegio de mostrar la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios busca a Israel. Israel sí me va a buscar. Israel sí va a mostrarle al mundo cómo soy yo. Pero ¿qué hizo Israel? Se enconchó. Solo ellos, los gentiles, no tenían derecho de conocer cómo es Dios. Al final de los tiempos, el Señor escoge a los gentiles como nosotros. ¿Para qué? Para que la gente vea cómo es Dios. Ahí está el problema. Que como no hemos entendido que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lógicamente nuestros vecinos, los guardias, los que están a nuestro alrededor, no tienen una idea de cómo es Dios. Por ejemplo, se puede ver en los hijos de mis hermanos. Si yo quiero ver cómo es Pajarito, cómo es Marlon, tengo que estudiar cómo son sus hijos, porque sus hijos son los reflejos de ellos. Así como yo soy un reflejo de mi Dios, por ser su imagen y su semejanza, cuando la gente me vea, tiene que ver en mí el brillo, la presencia, la santidad de Dios. Pero ¿qué sucede al salir de la iglesia? Dejamos su imagen y semejanza aquí y tomamos nuestra propia imagen y semejanza, y la gente no está viendo en nosotros ese precioso milagro que Dios hizo. Ese es el fallo de la iglesia actualmente. Por eso Dios siempre ha estado buscando, a través del profeta nos dice: busqué un hombre que mostrara cómo soy yo. Busqué un hombre que le mostrara a todos, cuando lo vieran, que me vieran a mí en él. Por eso es que un hijo debe ver en sus padres la imagen de Dios, para que al final ese hijo pueda decir: la persona más parecida a Dios que yo conozco es mi papi o es mi mami. Pero ¿cómo vivimos allá adentro? ¿Qué imágenes estamos dando? Eso fue lo que Cornelio necesitaba. Por eso cuando Pedro llega, Pedro legalista, con miedo, porque era prohibido entrar a una casa de gentiles, Pedro no mostró la imagen de Dios. Incluso se atrevió a faltarle el respeto a este hombre de alto prestigio y le dijo: tú sabes que para mí es inmundo entrar a tu casa. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le diga eso? ¿Sabes qué, Pedro? Muchas gracias, mejor platicamos otro día. ¿Se da cuenta? Bendito Dios, que dice que al poco tiempo que Pedro estaba hablando con él, cayó el Espíritu Santo, y ahora el asustado, ¿quién es? Es Pedro. Porque él nunca esperó que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles, porque para él el Espíritu Santo era exclusivo de ellos, que el Espíritu Santo rechazaba al resto de la gente, que solo Israel eran dueños de la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo le está dando una lección a nuestro hermano Pedro, y es lo que pasa con nosotros. Pedro no mostró la imagen y semejanza de Dios que Cornelio necesitaba conocer. Entonces la pregunta que brota: ¿cómo lo ve a usted la gente? ¿Qué ven en usted? ¿Un ciudadano común y corriente? ¿Qué oyen sus vecinos cuando usted discute con sus hijos o con su esposa o con su esposo? ¿Qué lenguaje escuchan? ¿Escuchan bendiciones porque es Dios? ¿Escuchan maldiciones porque es la pura carne? Por eso es que hoy la iglesia está perdiendo fieles. No porque el diablo se los lleve, nosotros les estamos mostrando a un Dios que no es el verdadero. Estamos mostrando nuestra propia conducta. Por eso el canto que decía, creo que cantaron 2 o 3 cantos,
que el Señor es mi luz, el Señor es mi Señor. Entonces la gente tiene que ver en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué ven en usted, mi querida hermana? ¿Qué ve su hija en usted? ¿Ve la imagen de Dios? ¿Ve el carácter de Dios, dulce, apacible, bondadoso? ¿O ven a una mujer que está lejísimo de ser imagen de Dios? ¿Qué ven sus hijos en usted, mi querido padre? ¿Ven la imagen de Dios? Porque usted vive en santidad. No hablo de legalismos, hablo de la santidad inherente de aquel que ha sido lleno con la presencia del Señor. ¿Qué ven los guardias cuando usted llega y espera que le abran el portón? Llega bocinando, llega exigente, ni siquiera saluda, no baja el vidrio de la ventanilla para saludar y darle las gracias, o sencillamente entra a su pasaje sin voltear a ver a nadie. ¿Cómo pretendemos que la gente nos identifique como cristianos? ¿Cómo pretendemos que Dios esté contento con nuestra actitud si hemos vivido de una manera totalmente alejados de la palabra de Dios? Los tiempos se están acercando en donde, como Pablo escribe, les escribí esto para ver quién de ustedes era obediente a mis instrucciones. Por eso es que la iglesia se está separando en dos: el remanente y los demás. Por eso es que vemos perfectamente que ser parte del remanente quiere valor. Quiere un valor a toda prueba de demostrar que yo ya he salido del mundo. Que quiero, donde quiera que vaya, a un restaurante, a un lugar, a tomar un café, a una pupusería, el mesero tiene que ver que yo soy imagen y semejanza de Dios. No importa dónde me mueva, la convicción que yo tengo en mi corazón, la convicción que tengo al ver a mi esposa actuando con bondad, con misericordia, compartiendo las cosas que Dios nos da, bendiciendo a otros, desprendernos de las cosas materiales para que las cosas materiales no se adueñen de nuestro corazón, que no caigamos en ese síndrome de acumular todo lo que se pueda, porque nos van a decir la frase que le dieron a aquel hombre que hizo sus hilos: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién será todo lo que tienes en tu casa? ¿Para quién será todo lo que ya no usas? ¿Para quién va a ser todo eso que acumulaste en tu vida? Ese es el peligro de hoy. Y ese es el síndrome de nosotros. La pregunta que hay con respecto a Cornelio es: ¿cómo es posible que esta acción de un hombre pagano e idólatra desde su juventud ahora ha dado un giro en su relación con el Dios de Israel? Solo Dios pudo haber hecho un milagro como ese. Es la gracia de Dios elevado a una potencia incomprensible, algo inexplicable para nosotros. Y lo fue para Pedro, que se negaba a visitarlo y presentarle la nueva noticia a este hombre que la necesitaba. Así es con nosotros, iglesia. Sin saberlo, sin conocerlo, quizá le buscábamos en secreto, en lo profundo de nuestro corazón, ignorando cómo hablar con Él, con Dios, sin esperar quizá respuesta, pero que sin darnos cuenta, Dios tomó en cuenta nuestras oraciones. Qué hermoso que Dios lo haya honrado, incluso diciéndole su nombre. Ya vimos que antiguamente para honrar a alguien se le decía su nombre. Por eso es que la iglesia, y lo digo con todo respeto y con todo temor, la mayoría de nosotros hemos perdido el principio de vergüenza y honor, como predicábamos hace unos domingos. Dios nos ha honrado al darnos su nombre. Es una honra que nosotros hemos recibido por gracia, porque el Padre solamente responde a oraciones hechas a través del nombre de su Hijo. Ahora, ¿cómo nos tratamos nosotros? ¿Cómo honramos a los demás? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a honrar a los adultos? Como dice la Biblia, ante las canas ponte de pie.
cómo honrar a los adultos, a los ancianos, cómo honrar desde joven a ese segmento que cada vez está más olvidado. Es en la casa donde estamos fallando. Es en nuestro propio microambiente familiar donde estamos fallando. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? No recibió a Pedro él solo, reunió a su gente. Quiso que todos escucharan la noticia que les tenía Pedro con respecto al Dios de Israel. Entonces tengo una pregunta. ¿Aún creemos que Dios no nos oye? ¿Aún creemos que nuestros diálogos internos no tienen respuesta? Yo debo decirle que yo soy un testimonio de que Dios sí responde. Hablábamos con mi esposa, creo que ayer o hoy en la mañana, cuando te dije, admiro a mi esposa, cómo Dios le escucha, cómo Dios le responde sus peticiones. Y muchas veces he tenido que apoyarme en su fe. No es porque yo no crea, pero el nivel de fe que el Señor le ha dado a ella es un nivel que para mí es digno de admiración. Basta con que abra su boca, basta con que haga una pequeña oración. Cuando ve algo que le interesa, ella sabe perfectamente que Dios sí le va a contestar. Pero tiene un principio: entra algo y sale algo. Ese es el principio divino. Por eso es, ¿qué fue lo que Dios vio en este hombre? Primero, su corazón dadivoso. Y ahí es en donde muchos de nosotros estamos fallando. He tenido que pedirle al Señor desde hace un par de años, a través de las enseñanzas de mi pastor, que me dé un corazón generoso, porque eso está ahí adentro. Que me permita ser instrumento de bendición, que en cuanto yo pueda ser de bendición para otros. Y con mi esposa hemos visto milagros de personas que trabajan en algún restaurante, en una cafetería, que después de darles una pequeña ofrenda, porque es pequeña, pero va con todo nuestro amor, antes de irnos he visto cómo se acercan con mi esposa y le dice: usted no se imagina el milagro que me acaba de hacer. Aún personas que seguramente no conocen a Dios, pero ven a Dios actuando a su favor, a través de nosotros. Haber sido hechos, mis queridos, a imagen y semejanza de Dios, es un terrible compromiso, porque Dios nos va a preguntar: ¿a quién modelaste mientras estuviste en el cuerpo? ¿Qué hiciste con mi nombre? ¿Qué hiciste con mi imagen y mi semejanza que yo puse en ti? ¿La mostraste a los demás? ¿Me conocieron por tus acciones? Por eso es que muchas veces hemos fallado con llevar cosas así a la gente para que conozcan a Dios. Y no ese es el método que Dios usó. Él nos hizo a nosotros Biblias andantes. Nos hizo monumentos de su gloria. Nos hizo con la confianza de que nosotros sí vamos a mostrar el carácter dulce y apacible de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo realmente? Ignorar ese principio es lo que nos ha llevado a que muchas veces ni en nuestra propia familia crean en Cristo, porque nosotros lo estamos negando con nuestras acciones. Somos nosotros los culpables de que el entorno donde estamos no quieran nada con Jesús por nuestra forma de vivir. Cornelio es el ejemplo de este hombre pagano que un día tuvo la inspiración interna de querer conocer más a Dios. Y lo primero que hizo fue acercarse al pueblo judío, darles ofrendas para que construyeran su sinagoga, para que tuvieran que comer, y después de eso observar la conducta de esa gente. Por eso dice la palabra, hablando Pablo en algún lugar: observa la fe de tus pastores e imítalos. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso tuvimos, mientras estuvo vivo nuestro pastor, imitarlo en esas cosas, en esos detalles, que a veces fueron difíciles, pero fue un hombre
cuya vida fue un ejemplo para nosotros. Ahora nosotros no es que seamos perfectos, imposible, pero en lo poco que podamos queremos mostrarle a nuestra congregación cómo es Jesús, cómo se debe vivir. Para eso hemos tenido que aprenderlo a través de la palabra. Entonces, ¿todavía nos atrevemos a creer que Dios nos ignora cuando estamos buscando su rostro a un desconocido? Este hombre Cornelio nos ayuda a darnos cuenta que para Dios no pasamos desapercibidos. Él nos conoce y nos está buscando para darnos la honra que solo de Él puede venir a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no servirlo? Y para eso le invito para que veamos el Salmo 89, verso 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Qué debe ir delante de nosotros entonces? Misericordia y verdad. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos delante de los incrédulos? ¿Qué mensaje les estamos dando? Por eso es que desde hace años yo empecé a creer y a confesar que yo soy la Biblia andante. La gente debe leer en mí la palabra de Dios. No siempre es fácil. No siempre las situaciones o las circunstancias se prestan para eso. Pero en lo que podamos, tratamos de que la primera persona que nos abre el portón del edificio donde estamos, no entrar ni siquiera levantándole la mano. Compartir un pan, compartir algo con ellos para mostrarles que Jesús es misericordioso y es un Dios de verdad, de bondad y de gracia. Cornelio, mis queridos, tiene un ejemplo que enseñarnos. Cuando el ángel le habló, le dijo su nombre, no le dijo, oye soldado, le dijo Cornelio. Es un honor que desde el cielo conozcan el nombre de Cornelio. Eso quiere decir que usted y yo somos muy conocidos en el trono de Dios. ¿Qué está viendo Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo perciben en nosotros? Por eso es que Pablo habla del olor fragante. ¿Qué estamos exhalando nosotros? ¿Qué es lo que la gente está sintiendo cuando nosotros pasamos cerca? Hay un ejemplo básico. Hay mujeres que usan perfume tan especial que cuando pasan van dejando ese olor, esa fragancia. Y entonces esto es lo que el enemigo no soporta de nosotros, el olor a Cristo. Y eso muchas veces hace que nosotros claudiquemos todo eso. Sigue diciendo, y voy terminando, la historia de Cornelio en el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, imagínense que este viaje de Cesarea hasta donde estaba Pedro tardó un día de camino. Ahora imaginémonos a Cornelio allá en su casa esperando respuesta. Un día de ida, una noche que pasaron en la casa porque dice que Pedro los hospedó. Al día siguiente ya van 3 días. Este hombre está esperando con fe, con confianza. Y cuando Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por los 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y ahí fue cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. Mire cómo nos atrevemos a negarnos a una orden de Dios. Yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dijo, no llames impuro
lo que yo he santificado. Cuando nosotros vemos estas cosas, debemos internalizarlas para darnos cuenta. ¿No estaré actuando yo como Pedro? ¿No será que estoy siendo soberbio y arrogante, creyéndome que yo soy el único que merece la salvación? En el verso 21 dice: Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué palabras oyen de usted? ¿Qué oye la gente de sus pláticas? ¿De qué platica en sus momentos de ocio con sus compañeros de trabajo? ¿Qué mensaje les transmite? Por eso es que muchas veces nosotros nos confundimos, que queremos evangelizar con acciones, con palabras, con escritos, con amenazas de que si no te vas al infierno. La primera pregunta que hacen muchos, que quizá el Señor los ha levantado como evangelizadores, la primera pregunta: hermano, ¿y usted cuando muera a dónde se va? ¿Al infierno o al cielo? Imagínese esa pregunta que le hagan a uno. Cuando usted se muera, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Y la gente dice: bueno, no sé, yo creo que al cielo. Pero Pedro no preguntó eso. Pedro preguntó: ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren que les enseñe? Al otro día, verso 24, entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Ve que Cornelio no sabía diferenciar todavía. Él vio a Pedro con una divinidad que para él era normal. Porque si el César era divino, ¿cómo no lo va a ser Pedro? ¿Se da cuenta cómo la ignorancia a veces? Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Le dio un coscorrón a Cornelio? No, Dios lo entiende. Así que muchas veces nosotros dicen: ¿cómo se le ocurre? Es que eso es lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo vi. Y entonces Dios, viendo ese oscurantismo en el que yo me movía como Cornelio, llegó un mensajero de parte de Dios. Y fue cuando el Señor tuvo misericordia. Y ese mensajero fue un impío, un hombre de la farándula, un hombre que se ganaba la vida rasgando su guitarra, pero sin embargo dijo una famosa frase: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque recibirán el reino de Dios. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Eso bastó para que aquí adentro se moviera algo. Y de haber adorado ídolos, el Señor me dio el privilegio de entrar a conocer la verdad. Y esa verdad me hizo libre. Libre de la ignorancia, libre de la adoración. Ahora Cornelio ya no va a adorar al emperador. Ahora Cornelio ya no va a adorar sus galones. Ya no va a adorar su posición de centurión. Ahora Cornelio, después de todo esto, ha quedado totalmente convertido a Cristo. Ahora, ¿cuál fue el proceso que siguió? El Señor oyó sus oraciones y vio sus ofrendas. Por eso dice: tus ofrendas, tus limosnas han subido al cielo. Han subido al cielo. Todo lo que usted dé, todo lo que usted haga en favor del reino de Dios, sube a la presencia de Dios. Por eso dice en el verso 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y cuando el ángel le dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial
delante de Dios. ¿Ve que lo que usted hace está siendo tomado en cuenta? Lo que yo hago está siendo tomado en cuenta ahí arriba. Hemos sido enseñados que la vida se reduce a vivir aquí en la tierra, pero no es así. La vida tiene mucho más, tiene un compromiso, especialmente nosotros, cuyo Señor y Salvador está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué piensa hacer con la historia de Cornelio? ¿Por qué quedó escrita su historia? Para darnos a entender algo. Dios escucha la oración. Dios está atento a aquellos, aún gentiles como Cornelio, que están necesitando conocer al Dios de los cielos, al Creador. Por eso nosotros tenemos que ser esa imagen y semejanza de Dios, para que la gente nos vea y que la gente pueda decir, esas personas se parecen a Dios. Pero lamentablemente, ¿qué ven en nosotros cuando caminamos? ¿Cómo nos ven? Cuando la Biblia dice, con aquel que llamándose hermano te invita a comer, no vayas con él. Es una enseñanza muy profunda que tiene la palabra. Porque hay hermanos que se dicen hermanos, pero no son hermanos. Juan lo dice claramente. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros. ¿No seré yo el hermano con el que usted no debe comer? ¿No seré yo el que llamándome pastor en mi vida privada soy un farsante y un fingidor de santidad? ¿No seré yo el que le pone piedra de tropiezo a la gente para que no vean a Dios en mí? ¿No seré yo el que no tengo limosnas, ofrendas que dar? Por eso es que al pueblo cristiano se le pide que sea generoso. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Ahí fue donde fallaron los antiguos. Ahí fue donde falló Moisés, que no fue manso y humilde, y le pegó a la roca. Y eso le prohibió entrar a la tierra prometida. Una acción. Por eso es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra. Que cuando vengamos a este lugar, vengamos con los sentidos abiertos. Y como he enseñado, y aquí terminó, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Impáctame con tu palabra. Enséñame, convénceme. Cambia mis hábitos. Mete tu mano a las zonas más oscuras de mi corazón y saca lo que hay ahí escondido, como le dijo David. Y ayúdame a hacer tu imagen. Que mi esposa pueda ver en mí que me parezco a Jesús. No de palabra, sino en acciones. No de palabra, sino de conducta. Que sus hijos puedan ver en usted, mi mami se parece a Jesús por la forma en que actúa, por la forma en que trata a mi papi. Ese debe ser nuestro compromiso. Como Cornelio reunió a toda su familia y a sus amigos para que escucharan lo que aquel hombre tenía que decirles. Y Cornelio pasó a formar parte del libro de la vida. Una acción, ofrendas y oración a un Dios que todavía no conocía. Por eso es que para mí la historia de Cornelio es mi propia historia. Solo que yo le llamaba rezo a lo que debió haber sido oración. Pero ahora entiendo, cuando la verdad me llegó, entendí la verdad y la verdad me liberó. ¿Ha sido usted libertado? Sí. ¿Cómo lo está reconociendo? Hay dos principios en la Biblia. Hay más, pero son dos los que nos interesan. El principio de reciprocidad. El pueblo menos recíproco es el pueblo cristiano. Porque Dios dio todo para mí. ¿Qué le estoy dando yo en reciprocidad? ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué hago cuando vengo? ¿A dormirme? ¿A bostezar? ¿A ver a los vecinos? ¿Cómo le estoy devolviendo? Por eso es que hace años empecé a enseñar ese principio, que cuando usted recibe un Tupperware con comida, ¿cómo debe devolverlo? Lleno, rebosando, con algo ahí adentro. Porque si usted lo devuelve vacío, ahí está mostrando una falta de reciprocidad. Ahora Jesús dio todo por mí. ¿Qué estoy haciendo yo a favor de Él? Dándole migajas de mi tiempo, dándole lo que sobra de mi tiempo, dándole lo que yo creo como Caín que le va a gustar, o dándole lo que Él quiere recibir de mí. La pregunta es esta: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Porque tú ya hiciste todo por mí. Pero lógicamente, como dice Pablo, si no lo hacemos con el que no lo vemos, mucho menos lo vamos a hacer con el que vemos. ¿Cómo dices que amas al que no ves si tampoco amas al que ves? Son preguntas lapidarias para nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Señor del cielo y de la tierra, ayúdanos a asimilar estas enseñanzas de estas personas que tú incluiste en tu palabra para que fueran mensajeros que nos enseñen grandes cosas, que no importa de dónde venimos, lo importante es a dónde vamos ahora. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo para agradecértelo, Señor? ¿Cómo estamos viviendo fuera de la iglesia? ¿Cómo estamos siendo nosotros ejemplos de virtud, de bondad, de misericordia, para que tú seas visto a través de nosotros? Tú hiciste algo hermoso con la cual nos has honrado grandemente, al darnos tu nombre para que lo usemos, porque tu nombre es poderoso. Pero no hemos comprendido realmente lo que significa ese principio de reciprocidad. Todavía nuestro corazón sigue endurecido. Perdónanos, Espíritu Santo, ayúdanos a recuperar tu imagen y semejanza, para que tú ya no sigas buscando a ese hombre famoso que no has encontrado en otras épocas. Aquí estamos nosotros. Yo quiero que usted le diga: Señor, si necesitas unas manos para sanar, aquí están las mías. Si necesitas unos labios para hablar tu palabra, aquí están los míos. Si quieres unos pies para llevar tu mensaje, aquí están los míos. Si quieres unos ojos para mostrar tu luz, aquí están mis ojos. Y si quieres un corazón donde encender tu fuego, aquí está el mío, Señor. Yo quiero ser lo que tú buscas. Quiero ser esa Ruth que tú buscaste para levantar la descendencia del rey David. Quiero ser ese Cornelio, arriesgarme a la burla, al desprecio, incluso a las amenazas de muerte, cuando dejé de adorar aquellas cosas que para mí eran mi sustento. Quiero ser como Cornelio, que pidió que alguien le enseñara la verdad y esa verdad lo hizo libre. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a mostrar tu imagen y semejanza donde quiera que yo esté, en mi trabajo, en mis estudios, en la cuadra donde vivo. Que se conozca cómo eres tú a través de mis acciones. Que cuando pase alguien sediento y toque la puerta de mi casa, que yo le dé agua al sediento como hiciste tú. Que yo pueda sustentar al necesitado como lo hiciste tú. Que yo pueda tener una palabra de aliento, una palabra de apoyo, de amor, de cariño, como lo hiciste tú, Señor. Ayúdame a entender en lo profundo de mi corazón qué significa que yo haya sido criado o criada
a tu imagen y semejanza. Que no sea solamente una frase que se repite, sino que sea un verbo, una acción de mi propia vida. Muchas gracias, Señor, por este pueblo. Te bendigo, te agradezco el enorme privilegio de ser parte de tu libro de vida. Muchas gracias. Que no se borre mi nombre por imprudente. Que no se borre mi nombre por pecador, por indiferente. Que no se borre mi nombre, Señor, porque yo he dejado de honrarte. Por favor, cuando yo te diga, Señor, escucha mi voz, responde mi oración y dame la certeza de mi salvación. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.